incluso en medio de las tensiones comerciales, de las guerras tecnológicas y de la creciente disputa entre Estados Unidos y China. Existe una transformación silenciosa que podría definir el equilibrio de poder del siglo XXI. Y curiosamente, no está ocurriendo en los mercados financieros, ni en los portaaviones que cruzan el Pacífico, sino debajo de enormes estructuras de acero y concreto construidas lejos de la atención mundial. Mientras gran parte del planeta continúa enfocada en inteligencia artificial, semiconductores y conflictos geopolíticos, China está acelerando una apuesta mucho más profunda, una apuesta que podría alterar no solo la economía global, sino la propia infraestructura energética del futuro. Porque detrás de los números récord de inversión nuclear anunciados en 2025, existe algo todavía más importante. Pekín no está construyendo reactores únicamente para producir electricidad. Está intentando asegurar soberanía energética, estabilidad industrial y capacidad estratégica para las próximas décadas. Y quizás, lo más inquietante, es la velocidad con la que lo está haciendo. En menos de 20 años, China pasó de depender masivamente del carbón y de tecnologías extranjeras, a convertirse en uno de los países que más rápido expande infraestructura nuclear avanzada en todo el planeta. Una transformación que ya comienza a preocupar a gobiernos, mercados energéticos y potencias occidentales. Porque cuando una nación consigue dominar simultáneamente energía, industria y tecnología, deja de competir solamente por crecimiento económico. Empieza a competir por influencia global. Y tal vez sea exactamente eso lo que estamos viendo ahora. Durante 2025, las inversiones chinas en energía nuclear alcanzaron niveles históricos. Nuevos reactores comenzaron a expandirse simultáneamente en distintas regiones del país, mientras empresas estatales aceleraban proyectos considerados estratégicos para el futuro industrial chino. Pero detrás de los anuncios oficiales y de las cifras multimillonarias, existe una realidad mucho más importante. China entendió antes que muchos países que la próxima gran disputa global no será solamente tecnológica, será energética. Porque ninguna superpotencia puede sostener inteligencia artificial, producción masiva de chips, ciudades inteligentes, electrificación industrial y expansión militar sin una fuente gigantesca, estable y permanente de energía. Y ahí es donde entra la energía nuclear. Durante décadas, gran parte del mundo occidental desaceleró o incluso abandonó parte de sus proyectos nucleares debido a costos políticos, accidentes históricos y presión ambiental. Alemania, por ejemplo, decidió cerrar sus últimas plantas nucleares mientras aumentaba su dependencia energética externa. En paralelo, varias economías occidentales comenzaron a enfrentar problemas relacionados con estabilidad energética, aumento de consumo eléctrico y vulnerabilidad industrial. China observó todo eso atentamente, y en lugar de desacelerar, hizo exactamente lo contrario. Pekín comenzó a construir una de las expansiones nucleares más agresivas de la historia moderna. No solo para alimentar ciudades, sino para garantizar algo todavía más importante: continuidad industrial a largo plazo. Porque mientras gran parte del planeta todavía debate cómo producir energía limpia sin comprometer crecimiento económico, China parece haber tomado una decisión estratégica extremadamente pragmática: construir capacidad energética suficiente para sostener décadas de expansión tecnológica e industrial. Los datos de 2025 muestran justamente eso: reactores nuevos, inversiones récord y una aceleración que ya empieza a modificar el mapa energético global. Pero quizás el punto más interesante no está únicamente en la cantidad de reactores construidos, sino en el tipo de tecnología que China intenta desarrollar. En paralelo a las plantas convencionales, científicos y empresas chinas avanzan en proyectos considerados por muchos especialistas como una posible revolución energética: reactores experimentales capaces de utilizar tecnologías mucho más eficientes, más seguras y potencialmente transformadoras para el futuro de la humanidad. Algunos analistas ya empiezan incluso a describir ciertos modelos experimentales chinos como una posible búsqueda del santo grial de la energía moderna. Y si eso realmente funciona, las consecuencias podrían ir mucho más allá de China. Para entender por qué China está apostando tan agresivamente por la energía nuclear, primero hay que entender algo mucho más profundo. El ascenso industrial chino
jamás dependió únicamente de fábricas baratas o mano de obra masiva. Desde hace décadas, Pekín comprendió que el verdadero poder moderno nace de la infraestructura, porque detrás de cualquier superpotencia existe siempre una gigantesca maquinaria energética funcionando silenciosamente todos los días. Estados Unidos dominó el siglo XX apoyado en petróleo abundante, capacidad industrial y control marítimo global. La Unión Soviética intentó competir utilizando enormes reservas energéticas y expansión militar. Y ahora, en pleno siglo XXI, China parece intentar construir algo todavía más ambicioso, una infraestructura capaz de sostener simultáneamente crecimiento económico, revolución tecnológica y autonomía estratégica. Pero existe un problema enorme. La economía china consume cantidades absurdas de energía. La expansión de centros de datos, inteligencia artificial, fabricación de semiconductores, automatización industrial y electrificación masiva está llevando el consumo energético mundial a niveles que hace apenas 20 años parecían imposibles. Y Pekín sabe que depender excesivamente de combustibles fósiles representa un riesgo estratégico gigantesco. Primero, porque el petróleo y el gas siguen vulnerables a conflictos internacionales, bloqueos marítimos y tensiones geopolíticas. Y segundo, porque la contaminación urbana y la presión climática comenzaron a transformarse también en amenazas internas para la estabilidad china. Fue precisamente ahí donde la energía nuclear volvió a ganar importancia. No como una solución temporal, sino como una herramienta de supervivencia industrial a largo plazo. Y mientras muchos países occidentales desaceleraban proyectos nucleares después de accidentes como Fukushima, China interpretó el escenario de otra forma. Para los estrategas chinos, abandonar la energía nuclear significaba limitar el propio crecimiento futuro. Entonces comenzó una transformación silenciosa. Nuevas plantas nucleares surgieron en regiones costeras estratégicas. Empresas estatales recibieron inversiones masivas. Universidades y centros tecnológicos aceleraron investigación avanzada. Y poco a poco, la infraestructura energética china empezó a convertirse en una de las más ambiciosas del planeta. Pero existe otro detalle todavía más importante. China no quiere únicamente producir energía. Quiere dominar la próxima generación tecnológica de reactores nucleares. Y ahí entra uno de los proyectos más observados por analistas energéticos internacionales: los reactores de nueva generación capaces de operar con sistemas mucho más eficientes y potencialmente más seguros que los modelos tradicionales. Algunos de estos proyectos buscan inclusive utilizar torio como combustible, una alternativa que durante décadas fue considerada extremadamente compleja, pero que ahora vuelve al centro de las discusiones energéticas globales. Si esas tecnologías consiguieren funcionar en escala, China no solo habrá construido más reactores, habrá dado un paso gigantesco hacia el control de una de las infraestructuras más importantes del futuro. Y es exactamente aquí donde la historia deja de ser únicamente energética y comienza a convertirse en una disputa por el equilibrio global del siglo XXI. Porque cuando China acelera inversiones nucleares de esta magnitud, no está pensando solamente en abastecer ciudades. Está pensando en sostener su expansión industrial durante décadas, incluso en escenarios de crisis internacionales, guerras comerciales o fragmentación económica global. Y eso cambia completamente el tablero geopolítico. Durante años, Estados Unidos mantuvo ventaja estratégica no solo por su capacidad militar, sino porque controlaba buena parte de las infraestructuras críticas del planeta: energía, rutas marítimas, sistema financiero y tecnología avanzada. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, aparece un competidor dispuesto a construir una infraestructura paralela en prácticamente todos los sectores estratégicos: semiconductores, puertos, minerales críticos, inteligencia artificial, redes eléctricas y ahora energía nuclear avanzada. Porque Pekín entiende algo fundamental: quien controle la energía del futuro tendrá capacidad para controlar la industria del futuro. Y eso preocupa enormemente a Occidente. La transición energética global está aumentando el consumo eléctrico a niveles nunca vistos. Vehículos eléctricos, automatización industrial, servidores de inteligencia artificial y megacentros de datos requieren cantidades gigantescas de energía estable.
mucho más de lo que muchas redes actuales pueden soportar. Estados Unidos y Europa todavía enfrentan enormes dificultades para equilibrar crecimiento industrial, transición ecológica y estabilidad energética. En algunos países europeos, el cierre de plantas nucleares aumentó dependencia externa y vulnerabilidad económica. Mientras tanto, China está haciendo exactamente lo opuesto, expandiendo capacidad energética masiva mientras fortalece producción industrial interna. Y ahí aparece un punto todavía más delicado. Si China consigue dominar reactores avanzados antes que el resto del mundo, podría exportar no solo productos, sino infraestructura energética completa. Tal como ocurrió con sus megaproyectos ferroviarios y portuarios en Asia, África y América Latina, Pekín podría transformar energía nuclear en una herramienta de influencia geopolítica global, porque un país que financia puertos controla comercio. Un país que financia redes eléctricas controla infraestructura. Pero un país que exporta energía puede influenciar directamente el desarrollo económico de regiones enteras. Y eso ya empieza a modificar silenciosamente las relaciones internacionales. Muchos gobiernos observan la expansión nuclear china no solo como un proyecto energético, sino como parte de una estrategia mucho más amplia de autonomía industrial y expansión de influencia global. Especialmente porque esta transformación ocurre en paralelo al deterioro progresivo de otras potencias. Europa enfrenta desaceleración industrial. Alemania vive dificultades energéticas. Rusia concentra recursos en conflictos militares. Y Estados Unidos intenta reconstruir parte de su capacidad manufacturera después de décadas de desindustrialización. China ve todo eso. Y mientras gran parte del mundo todavía debate cómo será el futuro energético, Pekín parece decidido a construirlo primero. Y quizá la parte más importante de toda esta transformación todavía no ha ocurrido. Porque si China consigue consolidar una infraestructura energética suficientemente poderosa, estable y tecnológicamente avanzada, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de la producción eléctrica. Podrían alterar directamente el equilibrio industrial global. La historia demuestra que las grandes potencias siempre estuvieron conectadas a una fuente dominante de energía. El carbón impulsó el ascenso industrial británico. El petróleo sostuvo la expansión estadounidense durante el siglo XX. Y ahora, en plena transición tecnológica mundial, la energía nuclear vuelve lentamente al centro de la disputa estratégica. Pero esta vez el contexto es diferente. La inteligencia artificial está multiplicando el consumo energético global. Los centros de datos requieren cantidades gigantescas de electricidad constante. Las futuras fábricas automatizadas dependerán de redes energéticas extremadamente estables. Y la competencia por semiconductores avanzados exige infraestructura industrial funcionando las 24 horas del día. Sin energía abundante, no existe liderazgo tecnológico. China parece haber entendido eso antes que muchos de sus competidores. Y por eso la expansión nuclear china no debe analizarse únicamente como una política energética. Debe analizarse como parte de una arquitectura de poder mucho más amplia. Porque si Pekín logra combinar energía abundante, capacidad industrial, inteligencia artificial, dominio logístico, infraestructura global y tecnología avanzada, entonces podría emerger un escenario completamente nuevo para el equilibrio mundial, especialmente porque la energía nuclear ofrece algo extremadamente valioso para cualquier superpotencia: previsibilidad. Mientras mercados petroleros sufren tensiones geopolíticas, guerras y fluctuaciones internacionales, reactores nucleares permiten planificación energética de largo plazo. Y en una economía basada cada vez más en automatización e inteligencia artificial, eso representa una ventaja estratégica gigantesca. Pero existe otro elemento todavía más inquietante. China no solo está construyendo infraestructura para sí misma, está acumulando experiencia tecnológica, capacidad de ingeniería y escala industrial suficiente para eventualmente exportar este modelo al resto del mundo. Y si eso ocurre, muchos países podrían comenzar a depender de tecnología energética desarrollada y financiada por Pekín. No sería solamente influencia económica, sería influencia estructural, porque quien participa en la infraestructura energética de una nación participa indirectamente en su estabilidad económica
industrial y tecnológica. Y eso podría redefinir alianzas globales durante las próximas décadas, especialmente en regiones donde crecimiento poblacional, urbanización acelerada y demanda energética continúan aumentando año tras año. En otras palabras, la carrera nuclear china podría no tratarse solamente de electricidad. Podría tratarse del nacimiento silencioso de una nueva arquitectura de poder mundial. Tal vez lo más impresionante de todo esto es que gran parte del mundo todavía no parece comprender completamente lo que está ocurriendo, porque mientras las discusiones públicas continúan girando alrededor de crisis políticas inmediatas, conflictos comerciales y disputas diplomáticas diarias, China está construyendo silenciosamente algo mucho más profundo: la infraestructura que podría sostener su poder durante gran parte del siglo XXI. Y quizá esa sea la verdadera diferencia de esta nueva era. Las grandes transformaciones históricas rara vez comienzan de forma dramática. Normalmente empiezan lentamente, escondidas detrás de fábricas, puertos, líneas eléctricas, corredores logísticos y proyectos tecnológicos que al principio parecen simples inversiones industriales. Pero con el tiempo, terminan redefiniendo el equilibrio global. La expansión nuclear china parece formar parte exactamente de ese proceso. Porque más allá de producir electricidad, estos reactores representan estabilidad energética, autonomía industrial y capacidad de sostener una economía tecnológica gigantesca incluso en escenarios de tensión internacional. Porque quien participa en la infraestructura energética de una nación participa indirectamente en su estabilidad económica, industrial y tecnológica. Y eso podría redefinir alianzas globales durante las próximas décadas, especialmente en regiones donde crecimiento poblacional, urbanización acelerada y demanda energética continúan aumentando año tras año. En otras palabras, la carrera nuclear china podría no tratarse solamente de electricidad. Podría tratarse del nacimiento silencioso de una nueva arquitectura de poder mundial. Tal vez lo más impresionante de todo esto es que gran parte del mundo todavía no parece comprender completamente lo que está ocurriendo, porque mientras las discusiones públicas continúan girando alrededor de crisis políticas inmediatas, conflictos comerciales y disputas diplomáticas diarias, China está construyendo silenciosamente algo mucho más profundo: la infraestructura que podría sostener su poder durante gran parte del siglo XXI. Y quizá esa sea la verdadera diferencia de esta nueva era. Las grandes transformaciones históricas rara vez comienzan de forma dramática. Normalmente empiezan lentamente, escondidas detrás de fábricas, puertos, líneas eléctricas, corredores logísticos y proyectos tecnológicos que al principio parecen simples inversiones industriales. Pero con el tiempo, terminan redefiniendo el equilibrio global. La expansión nuclear china parece formar parte exactamente de ese proceso. Porque más allá de producir electricidad, estos reactores representan estabilidad energética, autonomía industrial y capacidad de sostener una economía tecnológica gigantesca incluso en escenarios de tensión internacional. Y en un mundo donde inteligencia artificial, automatización y digitalización exigirán cantidades absurdas de energía constante, eso podría convertirse en una ventaja histórica. Especialmente porque muchas economías occidentales todavía enfrentan dificultades para reconstruir infraestructura energética robusta mientras lidian con polarización política, desaceleración industrial y dependencia externa. China observa ese escenario desde otra perspectiva. No parece estar pensando únicamente en los próximos 5 años. Parece estar construyendo capacidad para las próximas décadas. Y tal vez ahí esté la parte más inquietante de toda esta historia. Porque si el siglo XX fue definido por petróleo, manufactura y control marítimo, el siglo XXI podría ser definido por quien consiga dominar simultáneamente energía, inteligencia artificial e infraestructura industrial avanzada. La pregunta entonces deja de ser cuántos reactores China está construyendo. La verdadera pregunta es: ¿qué tipo de mundo podrá construir un país que consiga asegurar energía prácticamente ilimitada para alimentar su expansión tecnológica, industrial y estratégica?
Y quizá, mientras gran parte del planeta todavía observa las tensiones visibles de la geopolítica moderna, la transformación más importante ya esté ocurriendo silenciosamente dentro de enormes complejos nucleares que pocos realmente entienden.